Buenas noches. Gracias por acompañarme, gracias por estar acá. ¿Cómo están? Como siempre, me presento, yo soy Rosario, soy mentora de emprendedoras. Acompaño a las mujeres a hacer mejores negocios y a sentirse más seguras como emprendedoras con las herramientas que aprendí en el transcurso de mi vida profesional y como emprendedora yo misma. Y para eso generé este espacio para compartir información, compartir todo, ¿no? Contenido, información y cómo trabajar mejores. Y todos los miércoles invito a diferentes especialistas para que nos enseñen, nos cuenten, nos ayuden a ser mejores. Les tengo un súper tema y les vengo a presentar mi arma secreta en este tema. Hoy vamos a hablar de mentalidad con Gabu López, que es mi mentora personal. A ver si ahí se conecta. Por eso les digo que es mi arma secreta. Medio oscuro. Hola, ¡Ay, Gabu. hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Te estaba presentando como mi arma secreta en temas de mentalidad. Escuché, qué responsabilidad. Sí, 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 estaba diciendo como, bueno, vengo a contarles la verdad atrás de... Sería hashtag tu mentora atrás de la mentora, ¿no? No, es verdad. Pero bueno, todos necesitamos un mentor a veces, ¿eh? Hoy por ahí hablamos un poco de eso también. Sí, 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 sí. Yo creo que eso, o sea, por eso estoy trabajando con vos, porque todos, o sea, yo entiendo la necesidad que tienen las mujeres que trabajan conmigo y yo también la tengo. Entonces, ahí Vale, está, señoras. Ella es la mentora atrás de tu mentora. acá estoy. Gabu, por favor, presentate. Bueno, me llamo Gabu, me llamo Gabriela en verdad, López. Me dicen Gabu de toda la vida porque cuando nací a todas le ponían Gabriela en Argentina, así que bueno, cuando iba al colegio éramos 5 en el grado, cuando iba a la universidad también, entonces de ahí viene el Gabu. Ese es el motivo por el cual me dicen Gabu. Y trabajo con personas acompañándolas a reconectar con su propósito y a redescubrir su magia precisamente para trabajar en lo que aman, ¿no? Entonces me especializo, digamos, en la parte de reinvención profesional y también en el diseño de una estrategia de negocio basado en la magia personal. Eso es básicamente lo que hago. O sea, eso es lo que haces conmigo. Eso es lo que hago con Básicamente, y trabajas mucho temas de mentalidad. y trabajo mucho temas de mentalidad porque mentalidad es el punto de partida de cualquier negocio exitoso. Y como digo siempre, la diferencia entre las personas que triunfan y las personas que abandonan o que dejan las cosas a mitad de camino es la mentalidad. Cuando tenemos la mentalidad correcta, todo el resto de las fichas de rompecabezas se acomodan, no mágicamente, porque en realidad trabajar la mentalidad implica mucho trabajo también, Sí. pero es el punto de partida fundamental. Si la mentalidad no es la correcta cuando vamos a iniciar, no solamente un negocio, cualquier proyecto que queramos iniciar, es mucho más difícil sostenerlo en el mediano y en el largo plazo. Sí, y es como que además las cosas no pasan cuando no tenés la mentalidad correcta, ¿no? Como que No, 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 llamalo universo, lo que quieras, pero como que no atraes las cosas correctas si no estás vos exacto. bien con tu cabeza. Y lo que yo trabajo mucho con las chicas que trabajan conmigo es cuando te pasan, porque te pasan miles de cosas en el transcurso de la vida emprendedora, alguna traba, algún impedimento, algún problema, y no estás con la mentalidad correcta, es muy fácil abandonar, ¿no? Sí, se desmorona todo. Yo siempre digo, ¿no? La mentalidad correcta es como los cimientos de una casa. Si vos no tenés los cimientos de una casa bien construidos, y muchas veces no se ven, ¿no? Los cimientos de Claro. una casa no son visibles, pero tienen que estar, porque cuando no están, la casa está construida sobre un terreno que no es sólido. Esto es exactamente lo mismo. Si la mentalidad no está bien trabajada, que por supuesto se va perfeccionando, ¿no? Pero ya tenemos que ser conscientes de que necesitamos trabajar eso desde el inicio del proyecto y saber que es algo en lo que vamos a tener que invertir tiempo a lo largo de toda nuestra vida emprendedora o empresaria. Eso es así, es indiscutible. Justo, justo subí un post diciendo esto, ¿no? Como que no es algo que uno adquiere y ya se queda, tipo, listo, la compré, la tengo. No, no, es un trabajo cotidiano y permanente. Y a mí me gusta mucho una frase que no sabía que era de él, de uno de los creadores de la PNL, de la programación neurolingüística, que es, ahora es Sir Richard Bandler, que él dice que tenemos que pensar a propósito. Y eso tiene Vamos. todo que ver con la mentalidad. Si vos te pones a pensar, las personas que tienen alto desempeño, por ejemplo, no sé, no solamente los CEOs de una empresa, ¿no? Saquémoslo del mundo empresario, porque esto aplica para todos por igual. Un deportista de elite tiene que Claro. trabajar mucho su mentalidad, ¿no? Es decir, Sí.
los partidos no se ganan solo en la cancha, se ganan en la previa trabajando también la mentalidad y durante el partido trabajando también la mentalidad, ¿no? Hay partidos que se ganan o se pierden, en el tenis pasa mucho, pero básicamente en cualquier deporte. No, pero te Hay- iba a decir eso, vos te das cuenta cuando un jugador, sobre todo como se dice en tenis, se desenfoca, pierde su mentalidad y empieza a Cambia la perder. cara, cambia la Le cara. cambia la cara y se nota, ¿eh? Como que abandonó, ¿no? Exacto, Y hay exacto, jugadores que no abandonan y dan vuelta a un partido, ¿no? totalmente. Y en realidad hay jugadores que empiezan mal, tienen un momento de cambio de mentalidad y después trabajan bien. ¿Por qué? Porque pensemos esto, no es un tema solo del entrenamiento funcional en lo que estás haciendo, es un tema de cómo tu mente te acompaña con eso. Cualquiera de los jugadores, no sé, de la NBA, un jugador de elite, un nadador, son personas que están súper entrenadas, que prácticamente podrían competir por cualquiera. A veces esas pequeñas diferencias se dan simplemente por una cuestión de mentalidad, no por entrenamiento físico necesariamente. Por supuesto que hay mil Sí. factores que influyen, pero ya en ese nivel la competencia desde el punto de vista de mentalidad es fundamental. Y a Claro. nosotros nos pasa que no nacemos sabiendo, o no es que porque vivimos en lo cotidiano sabemos cómo trabajar con nuestra mentalidad. Porque no es algo que se enseña en el colegio, ni que lo aprendemos si estudiamos una carrera en la universidad, o que la vida nos acompaña para tener mucha práctica en cómo trabajar nuestra mentalidad. Yo hoy les voy a compartir, porque me hice acá unos machetes, tengo acá unos papeles preparados con cosas, no me quiero olvidar de algunas ideas que les quiero compartir, porque incluso el proceso de la mentalidad y el proceso de cómo es nuestra línea de pensamiento tiene un camino definido, ¿no? Yo soy coach también y los coaches trabajamos mucho con ese camino, ¿no? Para ayudar a la persona a destrabar situaciones de cosas que no está viendo. Porque Claro. nosotros tenemos todos mecanismos mentales que nos hacen actuar, por lo general, siempre de una determinada manera ante determinado estímulo. Entonces, a veces nos cuesta desaprender eso y aprender una cosa nueva. Simplemente porque ni lo vemos. Claro, sí, No, como que pero no te estás dando cuenta. Muchas veces, así como siempre decimos, el cerebro está preparado para gastar en la mínima energía posible. Entonces no te deja pensar cuál es la mejor opción, simplemente te manda reacciones, ¿no? totalmente. En realidad, nuestro cerebro tiene un montón de mecanismos fascinantes. Uno de ellos, como vos decís, Ro, es el ahorro de energía. Y ese ahorro de energía hace que cada vez que aprendemos una cosa de determinada manera, al repetir el mismo estímulo, saquemos la misma reacción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya aprendí que, por ejemplo, no sé, esta lapicera la agarro con la mano derecha para escribir, a mí me va a resultar muy difícil aprender a escribir con la izquierda de repente, porque en realidad mi cerebro ya está recontra entrenado para hacerlo con la mano derecha y tiene un montón de automatizaciones generadas que lo lleva por ese camino. Ahora, esto que yo te lo represento con una tarea y algo manual, pasa lo mismo con cosas mentales. Entonces, si yo ya aprendí que si me dicen esto, reacciono de esta manera y eso funciona, mi cerebro ya queda programado de esa manera y voy a tender a actuar de la misma forma siempre, ¿no? Aunque no Porque tengo siempre que... te sirva ese resultado, aunque no siempre la primera vez que me pasa que venía a saludar en vivo, es la primera vez que se suma. Hola, Venía a Evan. saludar en vivo. Bueno, ya está. Se me escapó. Bienvenida. Perdón. Espera, ahí vengo. Hashtag mamá que trabaja, ¿no? Como hablamos alguna vez. Mamá que trabaja, perdón, ahora tiene la Hashtag. altura de abrir la puerta y entró. Está perfecto, por favor, es así. Pero Bueno, como decíamos antes, mirá, hay un mecanismo, ¿no? Y cuando nosotros entendemos ese mecanismo, podemos desentrañar un montón de cosas que nos pasan y también destrabar situaciones y emociones como para generar los resultados que queremos. Ese mecanismo, ¿cómo es? Es un mecanismo que es, pensamos algo, eso que pensamos desemboca en una emoción, nos genera una emoción, esa emoción nos hace actuar de determinada manera y claro. esa acción nos lleva a un resultado, ¿no? Entonces el pensamiento, emoción, acción, resultado. Exacto, es pensamiento, emoción, acción, resultado. Y a veces me Por dicen, no, eso, pero ¿cómo? por eso es como elegí que pensar, pensar a propósito. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos pensando, porque nunca paramos a reflexionar ni 2 minutos en lo que estamos Sí. pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo,
a veces me dicen, no, lo que pasa es que, bueno, a mí nada me sale bien, ¿no? Esta cosa de generalizar nada, que es que nada, absolutamente nada de lo que haces te Nada. sale bien, ¿no? Nada, nunca, nada, jamás, nunca te sale. Bueno, entonces, desde ahí vas para atrás y decís, bueno, concretamente, ¿qué cosa no te está saliendo bien? Bueno, tal cosa, bien. Y de esa cosa que no te está saliendo bien, ¿qué acciones estás tomando para que te salgan mejor? Por ejemplo, me resulta imposible adelgazar. Yo siempre voy con la dieta porque es uno de los temas de mi vida. Me resulta imposible adelgazar. Bueno, esa cosa imposible en general, esa enunciación de cosas así, imposible, nunca y demás, está relacionada con alguna creencia. Entonces, ¿qué acciones estás tomando para bajar de peso? Bueno, no sé, hago dieta, pero de lunes a viernes y hago esto y cuando la persona le empieza a decir y se da cuenta que esas acciones no alcanzan para ese resultado, se le empieza a generar una emoción, ¿no? Que muchas veces es frustración, pero algunas otras veces es desilusión, no sé, puede haber un montón de cosas. ¿Y qué hay detrás de esa frustración? O sea, ¿qué te cuenta esa frustración? Cuando vos te das cuenta, lo que estás pensando con respecto a la frustración es, y por más que haga lo que haga, nunca lo voy a lograr. Pero es así, tiene esa creencia ya de que por más que haga lo que haga, nunca lo va a lograr ese circuito. Ahora, si vos podés hacer esa ingeniería inversa y darte cuenta de lo que estás pensando, puedes desentrañar un montón de los otros circuitos en función de los resultados que quieras lograr. Te voy a dar otro ejemplo, algo que me pasa un montón a mí, con mis coaches. No es tu caso, pero con muchas personas con las que trabajo me pasa esto. Ven la vida desde una mentalidad de escasez, ¿no? Sí. Entonces, nunca nada es suficiente, nunca nada les alcanza. Entonces, yo no soy lo suficientemente inteligente, lo suficientemente Gaby, buena, Gaby, no tengo la suficiente plata. ¿te ¿Cómo? escuchás bien? Vos, a mí se me está dando tu video. ¿Vos Yo escuchás te bien? escucho bien. Ah, bueno. Si el Ah, resto ok. escucha bien, sí, Yo pero a vos te escucho bien. Cuéntenos si nos escuchan bien, que por ahí el- soy yo la que el- se corta y no me doy cuenta. ahí está. Entonces te decía que Creo que ya está. con Ya muchas está. personas, bien, no, te decía que muchas personas con las que trabajo me dicen que Estaba les diciendo, falta, ¿no? Que les falta plata, que dicen que se escucha bien. No sé si sos vos, Ro, por ahí. O acá alguien está diciendo que se corta lo mío. creo que ahí estamos. ¿Ya estás acá? Yo estoy acá, pero dice que yo salgo pixelada, que se corta de mi lado, no sé. No sé si me escuchan bien. Si no Ahora salgo y sí. vuelvo a entrar. Salís un Ahora poco sí. pixelada, pero el audio por lo menos se escucha bien, que eso es lo importante. Ok, perfecto. No, lo que decía es que bueno, que hay personas que tienen una mentalidad de escasez, ¿no? De que hay cosas que le faltan. Y desde esa mirada de cosas que te faltan, siempre es una mirada de todo es un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar un negocio y estoy pensando que ya no soy lo suficientemente joven, o que me faltan títulos, o que me faltan contactos, o que me faltan, siempre todo se transforma en una epopeya muy difícil de alcanzar. El tema es que en muchos casos ni siquiera se cuestionan si esas ideas que tienen de lo que les falta son ideas de la realidad o son historias que se están contando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también prestar atención a lo que pensamos en lo cotidiano y entender que nosotros no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son una función de la mente que es como una especie de órgano que no tiene forma física, pero que podemos hacer que funcione a nuestro favor, ¿no? Yo siempre digo, la función de la mente es resolver problemas. Va a resolver los problemas que vos le des y los problemas que no le des, los va a resolver también. Entonces, por ejemplo, si hay problemas en tu país, si hay problemas en tu ciudad, si hay problemas en el fútbol, si hay problemas en tu familia, todos los problemas que andan dando vueltas por ahí los va a resolver. ¿Por qué? Porque en realidad al cerebro le gusta que haya certeza. Porque cuando hay Ok. certeza, consume menos energía y ya sabemos que el cerebro quiere ahorrar energía todo el tiempo. Una Entonces, energía.
la mente, la función de la mente es resolver problemas. Va a llenar todos los huecos que haya. Todos. Por eso Con es lo que que en encuentro. esa, con lo que encuentra, que a veces va a estar bien y a veces va a ser un bolazo atómico, una mentira, pero se lo va a Sí. creer igual. Porque en realidad la mente necesita certezas, el cerebro necesita certezas y la mente le va a traer soluciones a cosas y está todo el tiempo funcionando. Entonces, Lo que me parece muy poderoso de eso es que esa solución o esa respuesta que encuentra no siempre es la que nos conviene, ¿no? No no siempre es la siempre, que trabaja a favor nuestro. en general es una respuesta que tiene mucho que ver con esa automatización de la que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es va a buscar la respuesta automatizada. Te voy a dar un Sí. ejemplo concreto de la realidad. Supongamos que nosotros conocemos a alguien y ya la miramos y nos hacemos un juicio de lo que es esa persona, nos formamos una opinión. Y por ahí ni la conocemos todavía, pero decimos, esta Pasa tiene mucho cara, eso. claro, esta tiene cara rara, debe ser re mala onda, ¿no? Sí. Nuestro cerebro interpreta y nuestra mente le da un contenido como para que tenga una certeza de algo. Una certeza de una persona que no conoces todavía. Pero ¿qué hizo? Comparó contra otras conductas de otras personas y otros patrones que tenía y con eso armó una ensalada y dijo, esta persona no es una persona que sea buena onda. Claro, y puede ser por cualquier cosa, ¿no? No sé. Yo que soy argentina acá y por ahí yo ya conocí a otro argentino que me cayó mal, entonces me cae mal. ¿No? Claro, Asociaciones directas que hacemos un montón sin darnos cuenta. sin darnos cuenta, pero el tema es que en el momento que la mente procesó y el cerebro agarró, lo metió en una automatización y para vos ya eso es una realidad. Entonces lo naturalizás como una realidad. Para, o sea, cuando nosotros somos chicos, en general es nuestro momento de más asumir las cosas que pasan alrededor como realidades, ¿no? Entonces, suponete, Claro, por eso es tan importante como nosotros le hablamos a nuestros hijos. Si nosotros a nuestros hijos le decimos, ah, eso es un inútil, se lo está diciendo una figura de autoridad, y claro. es mucho más probable que ese chico desarrolle una creencia de que es un inútil. ¿Por qué? Porque primero es una opinión, que encima es una opinión de una persona puntual, pero eso entró en tu cerebro, la mente me completó un hueco de cómo sos y dijo, ay, bueno, pará, me lo dijo mamá, soy un inútil, Así debo que ser un soy. inútil. Claro, lo deja ahí y nunca más se lo cuestionó, porque se lo dijo la madre y en un momento quedó ahí, y esa opinión de alguien después se terminó transformando, como dice Tony Robbins, ¿no? Una opinión se transforma en una creencia y después se transforma en una convicción. ¿Por qué? Porque en general lo que tendemos a hacer es, con toda esa información que va agarrando la mente y que el cerebro va asimilando y va guardando, armamos una especie de bola de información que la vamos alimentando con pensamientos parecidos. Ejemplo, yo cuando era chica decía, soy mala para la matemática. Eso es una creencia, ¿no? Recontralimitante hoy. Soy Claro. mala para matemática, decía yo. Entonces, ¿qué pasaba? Cualquier cosa de la realidad que estuviera alineada con esa forma mía de pensar, alimentaba esa idea mía de que yo era mala en matemática. Sí. Ahora, de repente descubrí en la universidad que era buenísima para estadística y de repente ahora gran parte de mi trabajo se basa en el análisis de métricas. Es decir, matemática para mí era como una gran bola de cosas donde entraba cualquier cosa que tuviera que ver con números y era simplemente una creencia, no era una realidad. Pero en mi Claro, cabeza lo tenía tan naturalizado porque en realidad también lo que me pasaba era muy buena en lengua porque soy, bueno, yo soy después estudié comunicación, entonces también en mi casa me decían, bueno, pero no te preocupes tanto por matemática porque vos no sos tan buena. Entonces ya está, ya o hasta incluso tu amiga decía que no era buena, entonces era canchero decir que no eras buena en matemática y que odiabas a la matemática, entonces te empezaste a creer, a convencer, bajaste tu esfuerzo, no, bueno, si me va mal en matemática no importa, y te crees esas cosas que después te limitan, como decís vos, ¿no? y el Te cerebro tal convences cual, de algo y te te limita. limitan y te limitan para siempre, porque Porque además después tú decís, no, no puedo empezar un negocio propio porque soy mala en matemática. ¿De dónde sacaste? ¿De algún lugar que vos pensaste de un examen que te fue mal, no? totalmente, y en general, esto que yo te decía antes, ¿no? Los pensamientos de escasez suelen ser creencias muy arraigadas en las personas. Entonces, por ejemplo, alguien que dice, no, bueno, yo, a mí me falta, no tengo pasta para ser empresaria. ¿Y eso de dónde lo aprendiste? ¿De dónde lo sacaste? O sea, ¿quién te lo dijo? Y de repente empezás a indagar
Y te das cuenta que es una creencia que no se sabe bien tampoco de dónde vino y que no tiene ningún asidero real. Es decir, no es que fundó 4 empresas y las fundió. Claro. Y por eso lo está diciendo. Y aún así sería discutible porque hay que ver las circunstancias en las cuales esas empresas fundieron y qué aprendió, digamos, de esas experiencias, ¿no? ¿Qué Pero pasó? bueno, Claro. es así, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque en realidad los pensamientos generan emociones, que generan acciones, que generan resultados. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos pensando y eso que pensamos nos limita enormemente en nuestro potencial. Me parece Enormemente. re interesante lo que estás diciendo, por eso la charla, ¿no? Por eso estoy tan apasionada con el tema de mentalidad, porque muchas veces le ponemos solo el foco y el 100% del foco en las acciones para generar resultado. Acción, resultado, acción, resultado. Y no vemos crecimiento, no vemos evolución, no vemos qué pasa, acción, resultado, más acción, más resultado, más acción, nos frustramos y no nos damos cuenta que había un par de pasitos atrás que había que ir a ver qué estaba pasando. Y lo veo Exacto. muchísimo con las emprendedoras con las que trabajo, que la mentalidad es tan importante para la hora de enfrentar problemas, a la hora de asumir desafíos, a la hora de confiar, ¿no? Me parece como es tan poderoso esta herramienta que estoy descubriendo. Nada, nada, que, bueno, Es me estoy fundamental, sí. potenciando. Sí, es que es fundamental. Es el punto de partida y muchas veces lo desatendemos, ¿no? Y de hecho, a mí me pasaba eso. O sea, yo durante muchísimos años, yo trabajé en multinacionales, en posiciones o sea, directivas, y también tuve mis propias empresas. Y después de haber estudiado coaching, porque en realidad para mí eso, ahí fue cuando me di cuenta que podíamos pensar a propósito y me di cuenta que o sea, los pensamientos generan emociones, que generan acciones, que generan resultados y que en realidad es como vos decís, si nosotros siempre repetimos las mismas acciones, los resultados van a ser más o menos parecidos. Es decir, tenemos Claro. que ir atrás y mirar nuestra mentalidad y entender qué historias me estoy contando, cómo me armo yo esa narrativa en mi cabeza, que muchas veces no nos damos ni cuenta porque nunca nos lo preguntamos. Entonces tenemos Totalmente. un run run mental al que no le damos bola, porque encima nos creemos que somos lo que pensamos, y con Es toda esa... poderosísimo. Esa frase que dijiste antes que no pude agarrar en ese momento, es, nosotros no somos nuestros pensamientos. Eso es No, poderosísimo. Y es tan poderoso que hay que pensar, nosotros casi, y es raro lo que voy a decir, pero como que no los creamos. Hay veces que los pensamientos vienen y tenemos que controlarlos, ¿no? totalmente no, no es raro. Todas estas creencias de las que nosotros hablamos son pensamientos que en algún momento nos hicieron una inception, como la película, es decir, nos entró ese pensamiento, nos lo creímos y ya en función de esa creencia actuamos. Nosotros actuamos en función de los pensamientos que tenemos, de las creencias que tenemos y de las historias que nos contamos. A ver, vamos a tomar un ejemplo de la realidad. Nosotros hoy estamos en una situación mundial difícil con toda la pandemia, ¿verdad? Sí. Ahora, gran parte de lo que pensamos está dominado por la información que nos llega de afuera, Sí, ¿o no? O sea, por lo que nos totalmente. cuentan que pasa y demás. Ahora, no sé, yo nunca fui a una, no estoy diciendo que no suceda, te estoy dando el ejemplo, ¿no? Como extremo, pero yo nunca fui a una sala de terapia intensiva a ver todas esas personas, obvio que lo ves en televisión y demás, pero estamos creyendo algo que nos están contando. Y estamos actuando en consecuencia. Por supuesto, vayamos a otro ejemplo, mira, más fácil del mundo de los negocios. ¿Qué es una marca? Una marca es una construcción que no tiene realmente una entidad. Es una construcción simbólica, Sí. una cosa acordada entre personas, una idea, una Alguien opinión. decidió transmitirte a vos un mensaje y trabajó en eso para que vos te creas lo que yo quiero que creas. Exactamente. Y si es una marca de una empresa, más todavía, porque si es una marca personal, por lo menos hay alguien atrás, ¿no? Que Sí. por lo menos podés ver y es algo tangible, pero si hablas de una marca de una empresa, es una convención. No existiría si no fuéramos humanos. O sea, entre los animales no hay distinción entre marcas, naciones, países. Todo eso son construcciones humanas. O sea, definitivamente hay pensamientos que no los elaboramos nosotros, sino que son ideas que vienen desde afuera, que las incorporamos y en función de eso armamos nuestra propia realidad. Por eso en el coaching se habla mucho, yo estudié 2 tipos de coaching, un coaching que se llama coaching ontológico, y en el coaching ontológico se repite mucho que las palabras, el lenguaje genera realidad, porque en realidad los humanos nos comunicamos por el lenguaje y a través del lenguaje construimos cosas que no existen. ¿Qué es Totalmente. qué es una Ideas, emoción? pensamientos, todo eso. Claro,
¿Y qué es una nación? ¿Qué es una patria? O sea, no existe como concepto de la realidad, ¿se entiende? Es una construcción Sí. del lenguaje, de la palabra, de lo que nosotros compartimos como humanos, ¿no? Entonces, es muy importante prestar atención a lo que pensamos. Y por eso existen disciplinas como el mindfulness, la meditación, no sé, un montón de actividades que te permiten reconectar con vos, hacer una pausa y mirar. Yo siempre digo, no hace falta tampoco que practiques una disciplina formal. Cada uno tiene que encontrar lo que le funcione mejor, ¿no? Pero esta cosa de tomar distancia de lo que pensamos y mirar lo que estamos pensando, hay una app que se llama Headspace que lo ejemplifica muy bien, ¿no? Dice que es como estar, que los pensamientos son como los autos que pasan por un camino, ¿no? El auto, así el tránsito. Y nosotros es como si estuviéramos parados en el medio de ese tránsito, ¿no? Con todos esos pensamientos, pues nosotros pensamos, hay un estudio, hay que ver qué grado de certeza tiene, que dice que nosotros tenemos alrededor de 80.000 pensamientos por día, ¿no? Wow. O sea, Algunos, de vuelta, no es que lo controlamos, la mayoría de esos no decidimos qué pensar, lo que podemos decidir es, correte, no te quiero pensar. exacto, y la mayoría encima no son ni siquiera conscientes. Claro. No sabes que los estás pensando, porque los tenés en algún lugar atrás, están como pensando en el back. El típico ejemplo es, te dicen, ¿cómo se llamaba ese actor de la película, no sé qué? Y vos en el momento decís, no me acuerdo, pero tu mente sigue buscando la respuesta porque, de nuevo, no le gusta que no haya certezas, así que necesita la respuesta y te la va a traer por ahí 2 días más tarde y vas a decir, y después vas a decir, ¿para qué quiero esta información ahora? ¿No? Porque el cerebro se queda buscando. Pero La estamos mente hablando de que sigue estamos buscando. parados en la mitad del tránsito o Estás paramos en la parado en la vereda. mitad del tránsito y los pensamientos pasan, y vos crees que sos el tránsito. Pero la gracia de esto es que vos te puedas mover y puedas ver los autos pasar desde el costado del camino. Esa es la única manera, necesitas una distancia entre vos y lo que pensás. Cuando vos estás metida en el pensamiento, no podés distinguir nada. No podés Y distinguir nada. y requiere un esfuerzo muy grande hacer ese movimiento y darse cuenta si ese pensamiento te construye o no, si te ayuda o no, si te potencia o no. Y requiere mucho esfuerzo, el cerebro no le gusta mucho que lo hagas, pero hay que hacer. Decir, este pensamiento no me ayuda, chao, gracias. Pensar otra cosa. Exige mucho esfuerzo y mucho trabajo y como vos decís, al cerebro no le gusta que vos lo hagas trabajar, porque el cerebro consume mucha energía, entonces cada una de estas cosas que hacemos, a ver, el típico ejemplo, no, yo practico meditación pero me quedo dormida. Claro, sí, porque tu cerebro está haciendo un gran esfuerzo para que vos estés separándote de tus pensamientos y mirando lo que estás pensando y respirando y siendo consciente del momento presente, se apaga. Y Claro, seguramente antes de eso te dijo, te pica la nariz, vamos a ver Netflix, necesitamos tomar agua, qué feo olor te que venís de recuerda la la casa. lista del súper, te recuerda los pendientes, te recuerda... Pero a ver, la clave de esto, y yo practiqué distintas formas, y a mí lo que más me funciona es mindfulness porque no te hace pelear con eso que estás pensando, es decir, simplemente es observar. El esfuerzo está en observar, no en decir no tengo que pensar nada, porque tu mente Sí. siempre está pensando, no la puedes vaciar de pensamientos, pero sí podés moverte del tránsito, sentarte a un costado del camino y ver qué estás pensando. Y otra cosa que es muy importante es que cuando vos estás en el camino, en el medio de la ruta y te pasan los autos y estás pensando y no estás pensando que estás pensando, no estás mirando y qué sé yo, también tenés muchas emociones que pasan por el medio, porque acordate que los pensamientos gatillan emociones, ¿no? Claro. Entonces, si por ejemplo vos tenés un problema con el peso, con los kilos, y de repente, no sé, pasás adelante de un espejo, quizás tu cabeza te está diciendo, pero estás regorda, pero no lo estás pensando conscientemente. Tu mente te tiró un mensaje, claro, porque es una creencia que tenés, vos empezás a sentirte mal, ¿no? Pero no sabés por qué es, y por ahí llegaste a la cocina y decís, tengo como una cosa en la panza que no me siento bien, y nunca te diste cuenta de dónde vino. O por ahí ni siquiera le diste bola a tu cuerpo y tampoco lo registraste, que es lo que nos pasa a la mayoría, ¿no? Hay un montón de mecanismos ahí de interrelación entre lo que pensamos, lo que sentimos y el cuerpo, que son re importantes. Y en realidad la mentalidad se trabaja desde todos lados. O sea, no se trabaja solamente con la cabeza, se trabaja desde las emociones. Yo puedo deconstruir qué estoy pensando porque de repente me doy cuenta que me siento mal y no lo tengo relacionado con nada. Entonces digo, ¿qué me pasa que estoy
triste o desilusionada, ¿no? ¿Qué historia me Claro. estoy contando? Una Qué historia poderosa tipo, esta frase. ¿Qué historia me estoy contando, no? Porque ese qué historia me estoy contando es la que decanta el que estoy pensando, que estoy creyendo. Ese qué historia te estás contando sobre una situación, sobre lo que está pasando, como decís vos, el cerebro llena los espacios y si no tiene información se cuenta una historia. Y no siempre esa historia que se cuenta es la historia que te sirve. Entonces, ser consciente de la historia exacto, que te estás contando y o sea, corregime, pero lo más delicado es decir, esta historia que me estoy contando, ¿me sirve? ¿Me potencia? ¿Me ayuda? ¿O me hace daño? exactamente. Es Mira, fuerte, y pero el vamos a un cerebro dice ejemplo, no hace daño. es muy fuerte, y muy fuerte, y nosotros pensemos esto, nosotros como mecanismo de supervivencia, el cerebro tiene 3 mecanismos, ¿no? Básicos, tiene un montón, pero hay 3 que son básicos, son muy instintivos. El primero es huir, es decir, Sí, salir corriendo. El segundo es quedarse frisado, no hacer nada. Y el tercero es atacar o hacer mucho, ¿no? Depende de la versión que estemos viendo. Ahora, esas 3 reacciones tienen todo que ver con nuestra forma de reaccionar frente a algo que es un peligro inminente. Ahora, el peligro inminente hoy no es que te venga a comer un león, ¿no? Excepto que vivas, no sé, haciendo safaris, es poco probable que un no creo que sea una realidad, pero no lo sé. Pero nuestra realidad cotidiana tiene que ver con lo que nos pasa afuera. Con la pandemia, que fue una gran amenaza, es todavía una gran amenaza a la sigue siendo. supervivencia, se generó un estado en muchas personas de parálisis, de no hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué historia te estás contando que te genera esa parálisis? Porque si vos hoy tenés un negocio y estás esperando a ver qué pasa, es la peor decisión. Sí, sí. Y ahí como decís, Ahora, las personas reaccionamos. Y hay muchas emprendedoras que empezaron con la pandemia y fue, tengo miedo, pasa algo, salgo a hacer, ¿no? También es una reacción. porque claro, sí, porque son las que atacan. Entonces, dentro de ese mecanismo de supervivencia del cerebro, hay un grupo de personas, y yo estoy entre esas, ¿eh? Yo soy de esas. Levanto Yo la mano también. porque es así. Que somos las que decimos, ok, pasa esto, tengo que hacer algo, ¿no? No me voy a quedar en mi casa de brazos cruzados, tengo que actuar. Bueno, ese es tu mecanismo para lidiar contra el miedo y la supervivencia. O sea, es lo que te funciona a vos. Y está bueno conocerse en esos aspectos. Es decir, ¿cómo tiendo yo a reaccionar? Y ojo, no quiere decir que siempre vas a reaccionar igual, ¿eh? Yo siempre cuento No, esta no. anécdota. A mí me robaron el auto en la calle y yo al tipo le di así las llaves del auto y me quedé con la boca abierta, paralizada, 2 minutos hasta que desapareció el auto en el horizonte. Y no me moví. Claro, ahí te frizaste. Ahí me frisé. Entonces, hay momentos en los que nos frizamos, hay momentos en los que actuamos. Bueno, ¿cómo somos con respecto a eso? Eso está bueno también mirarlo. Ahí Porque, perdón, pensé que habías terminado, discúlpame. no, sí, no hay problema. Está bueno entender cómo actuamos para entender qué es lo que estamos pensando y la historia que nos estamos contando, ¿no? Exactamente, sí, Disculpa. Acá fundamental. tenemos una pregunta que dice, una vez que detectamos el pensamiento que nos sirve, que es lo que estábamos diciendo, ¿cómo lo cambiamos? Bien, bueno, hay varios mecanismos, ¿no? Para hacer ese trabajo. Uno es realmente detectar cuál es el pensamiento que tenemos y que no nos funciona, ¿no? Ya darnos cuenta es un paso Sí, enorme, enorme. Ahora, ¿cuál es el tema? Una de las personas con las que yo estudié coaching dijo una frase que a mí me encantó, que es que tenemos que prestar mucha atención porque somos expertos en volver a la vieja coherencia. Recordemos que nosotros tenemos una autopista en el cerebro, ¿no? Entonces, por más que nos damos cuenta, el cerebro y nuestra mente va a tender a volver a meternos en ese movimiento, ¿no? En ese... Te voy a dar otro ejemplo, mira, muy de emprendedor. A todos nos gusta que nos quieran, ¿no? Eso es humano. El bebé humano es sí, un bebé indefenso y hasta los 3 años, y te diría más, si no tiene alguien alrededor que lo cuide, muere, ¿no? El sí, bebé de las sí. cavernas, pensemos. No pensemos el bebé moderno, pensemos el bebé primitivo. Entonces necesitamos que nos quieran y nos proyectamos mucho, obviamente, en eso hacia el afuera. Y no nos gusta que nos rechacen por eso mismo. Por eso es tan difícil cuando tenemos una decepción amorosa o cuando no nos ascienden en el trabajo o cuando un cliente no nos compra, ¿no? Bien. Sí,
Entonces, un cliente nos compra y lo sentimos como algo personal. Y decimos, Un no me feedback compró, negativo. Un feedback claro, negativo. No me gustó, te compré y no me gustó. y no me gustó, o no me compró, ¿no? Un mecanismo que funciona súper bien es sacar el me de toda conversación. Claro, Así de simple. Entonces, por ejemplo, yo a veces estoy coachando a alguien y me dice, no, porque me engañó, porque me mintió, porque me dijo, porque no sé qué. Entonces digo, bueno, decime eso mismo, pero sacale el me. Entonces a veces me miran y me dicen, no, pero digo, sí, decímelo, bueno, mintió, engañó. Bueno, date cuenta que no es un tema tuyo, es un tema de la otra persona, ¿no es claro. cierto? Bien. Me Ese es hace un acordar punto, mucho, entre paréntesis, cuando muchas mamás dicen, el bebé no me come. No te lo hace a vos, ¿no? claro, no es personal, no es que te lo está haciendo a vos. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro tiende a interpretar el mundo desde la amenaza, tiene un sesgo negativo. ¿Por qué? Porque si el hombre de las cavernas, y volvemos a las cavernas, pero el cerebro es primitivo todavía, o sea, evolucionamos un montón, pero la evolución del cerebro todavía sigue manteniendo cosas que son muy de supervivencia. Si el tipo que está metido dentro de una caverna ve un león que ve unas hojas que se mueven y dice, no es nada, es el viento, y se da vuelta y sigue durmiendo, por ahí viene un león y se lo come. Entonces, Claro. nosotros tenemos algo que se llama sesgo negativo, que es que tendemos a interpretar la información de la realidad desde una perspectiva a veces un poco peor que lo que en realidad es, ¿no? De vuelta, Ok. información que nos rellena el cerebro y la mente y que no necesariamente es la realidad de lo que está pasando, porque por ahí el tipo se da vuelta y seguía durmiendo y el león no se lo comía, ¿no? Pero por ese sesgo negativo que decís, tendemos a pensar siempre el peor escenario. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando estamos preparados para el peor escenario, ya el cerebro puede pensar en cursos de acción alternativos. Ahora, también está demostrado que la mayoría de esos pensamientos terribles que tenemos nunca se concretan en la realidad. Sin embargo, nos Sí. demandan un montón de energía y un montón de esfuerzo en nuestra cabeza. Entonces, si vos sos una emprendedora y tenés un negocio y empezás a vender y de repente no te compra toda la gente que querés que te compre, no estés pensando, ay, soy un fracaso, lo vas a pensar, pero lo que digo es, date cuenta que estás pensando eso, porque eso te está quitando un montón de energía y te está haciendo pensar en un montón de cosas que te sacan el foco del lugar donde lo Sí. tenés que tener, que es, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Y esto que te digo es re importante, porque mira, igual que te cuento todo esto del cerebro y la mente y demás, una de las cosas que nadie nos enseñó es dónde está el manual de uso de la mente, ¿no? ¿Dónde está Sí. el manual de usuario? Nadie me lo entregó a mí, por ejemplo. Es como que lo tuve que ir aprendiendo sola, con información por ahí, bueno. Pero en realidad la mente tiene funciones que son maravillosas y nosotros podemos hacerlas funcionar a nuestro favor. Entonces, por ejemplo, vayamos a esto del sesgo negativo que yo te contaba, ¿no? ¿Qué pasa con el sesgo negativo? Si vos hoy tenés una idea brillante y decís, wow, esta idea la rompe, y no haces nada y esperás, mañana cuando te levantes por ella tu cerebro te convenció de que la idea es medio boba o que Claro, o nadie si te no lo va a lo uso comprar. por algo que es. ¿Por qué? Porque te quiere preservar, no quiere que sufras, no quiere que te expongas a algo que no funciona. Pensá Tiene que ahorrar cuanto más energía. grande sos y más experiencia de vida tenés, más información tiene, o sea que más difícil es a veces, ¿no? Es más cauto. Entonces, hay una regla que yo le llamo la regla de los 5 segundos, que es que acciones rápido, ¿no? ¿Tenés una idea ahora? Agarrala, anotala en algún lado, llama a un amigo, contásela, no sé, ponela en un documento en tu compu, hace algo rápido, una acción rápida, porque el cerebro es un órgano de acción. Le gusta que vos le des comandos de acción. Ok. Y pregúntate, porque esto es re importante, pregúntate, si no sabes cómo hacerlo, pregúntale a tu mente cómo lo puedes resolver. ¿Cómo En vez puedo de decir no lo resolver? sé hacer, ¿no? ¿Cómo? En vez de decir no lo sé hacer, decir cómo lo puedo hacer o cómo puedo aprender a hacerlo. Exacto. Y preguntarle, eso de preguntarle a tu mente cosas concretas funciona mágicamente, porque acordate que aunque no tenga la respuesta ahora, lo va a seguir pensando independientemente de que vos lo tengas consciente. Y es mucho mejor tener a tu mente ocupada con cosas productivas, más que tenerla ocupada con cosas que te van a jugar en contra. Qué buena estrategia. O sea, llena tu cabeza con preguntas que te suman. Preguntas como, ¿cómo puedo conseguir más clientes? ¿No? Exacto. ¿Qué no En te vez de gusta esta decir, pregunta? exacto, en vez de preguntar, esa es una muy buena pregunta, Ro. La pregunta equivocada sería, ¿por qué los clientes, por qué no puedo conseguir más clientes? Ahí le estás diciendo un por qué que en realidad está complicando la respuesta.
tenés que Claro. preguntar bien. O sea, tenés que pensar a propósito y si vas a preguntar, tenés que preguntar bien. Es como a veces, no sé, viste que hay gente que dice, ay, ¿por qué todo me sale mal? ¿Qué pregunta es esa para tu mente? O sea, te puede dar 18.000 respuestas. Imagínate la búsqueda de información en tu pasado, en tu presente, proyectando. Es un quilombo. Pregunta cosas específicas. ¿Cómo hago para conseguir más clientes de acá a fin de año, por ejemplo? Y ya le estás poniendo un plazo. Claro, Porque, a y ver, en línea con esa, ¿cómo hago para que salga todo mal? Especificar. Si lo que te sale mal es, no sé, las redes sociales, en vez de decir, uy, ¿cómo hago? No sé, soy malísima en redes sociales, ¿cómo hago para mejorar en mis redes sociales? ¿No? Como exacto, preguntas concretas y tu cerebro te va a decir, bueno, o busca un coach, o busca una mentora, o compra un curso. exactamente. Es preguntar bien. O sea, hacer preguntas que sean constructivas y que tengan una respuesta específica, no una cosa general. Porque en esa respuesta general, de vuelta, pensemos cómo funciona el cerebro, cómo funciona tu mente. Va a agarrar un montón de datos y lo que te va a traer va a ser una cosa que va a ser incomprensible, ¿no? Claro. Dentro de Entonces, 18.000 factores. Por eso, cuando yo trabajo con mis coaches seteando metas SMART, el punto de esto es que o sea, el objetivo tiene que ser bien específico y tiene que tener un marco temporal. Y si vos te pones una meta que es un divague, que tu mente piensa que no vas a llegar, tipo, si yo no, digo, no, no. ay, voy a adelgazar, o sea, mi objetivo es adelgazar 30 kilos al 31 de diciembre. Mi mente va a decir, ¿what? Nunca en la vida lograste eso, es Claro. imposible, toda la información que tengo está en contra de eso que estoy diciendo, listo, suelto, chau. Olvídate, no voy a gastar energía en eso. Acordémonos que el cerebro también ahorra energía, así que cuando algo es un divague, suelta. Ahora, si yo digo, ¿cómo? Primero le puedo preguntar en orden, ¿no? Armar un plan de acción, bueno, ¿cuánto sería razonable bajar de acá a fin de año? Y tu mente te va a traer Claro. una respuesta de lo que cree. Solamente Sí. se trata de escuchar, de vuelta. No hay un manual del usuario, ¿no? Pero tu mente resuelve problemas. Entonces, alimenta tu mente con preguntas constructivas que te sirvan para algo. Y detecta esas cosas que te estás contando que no te sirven para nada. Ese sería el punto de partida, ¿no? Mirá lo que estás pensando y vas a tener que hacer un esfuerzo consciente y cotidiano por mirar lo que estás pensando. Porque muchas veces esos pensamientos no los tenemos en la superficie. Por eso existen las prácticas como la meditación o por ahí salir a correr. Hay personas que salen a correr y ahí se le despejan las ideas. Busca espacios de reflexión para vos. Si tu vida está tapada de trabajo o tapada de cosas, no tenés espacios para vos donde puedas hacer esa pausa y separarte del tráfico para mirar lo que estás pensando. Es súper difícil igual, súper difícil, pero como dijimos al principio, manejar tu mentalidad no es algo que se adquiere, que se compra, que se consigue, que se logra. Es un trabajo de toda la vida, pero es un trabajo que te va a traer muchísimos frutos en el mediano y en el largo plazo. Sí, y lo bueno es que cuando vos ya esto lo hiciste carne, por decirlo de alguna manera, cuando ya es algo que lo venís practicando, te empezás a usar estos recursos que existen de una manera mucho más cotidiana. Por ejemplo, hay otra técnica que es proyectarte al futuro en algo que no funcionó, que es una proyección dolorosa, obvio. Por ejemplo, yo ahora tengo un negocio, ¿no? Entonces digo, si yo me estoy contando una historia de que no va a funcionar, bueno, ¿cuándo no va a funcionar? Y, a ver, de acá a 6 meses no funcionó. ¿Qué pude haber hecho de acá a esos 6 meses para Para que que no sí funcione. funcione? ¿No? Ah, Entonces para haces que como sí una, funcione, ok. claro, haces una deconstrucción para atrás, ok, me quedan 6 meses, ¿qué puedo hacer? Esta es una técnica muy Tony Robbins. Tony Robbins tiene una técnica que es que te mete contra la espada y la pared, ¿no? Entonces te dice, ok, suponete vos le decís, no, porque yo tendría que, no sé, convertir mi negocio internacional, perfecto. ¿Cómo lo harías de acá a un año? Entonces vos decís, uy, tu mente dice, uy, un año, tengo el re tiempo, ¿no? Ya está. Entonces decís, bueno, yo haría esto, haría lo otro, que eso. Entonces soñás. Y después te dice, bueno, y de acá a un mes, entonces ya No estás llego. más acorralada, ¿no? Y decís, bueno, pará, yo de acá a un mes no podría hacer todo. Bueno, ¿qué podrías? Bueno, podría hacer esto, pero como ya pensaste, ya tenés un plan de acción a largo plazo, el plan de un mes, te das cuenta que le puedes poner un montón de cosas. Que si te Sí. hubiera preguntado inicialmente, le hubieras dicho, no, nada. Porque ya No, no entendés que el llego. cerebro te dice, nada. Sí. Y después te termina diciendo, y de acá a una semana, entonces decís, ah, bueno,
de acá a una semana por ahí podría contratar a alguien que me ayude, a un mentor, para que me ayude a orientarme, a... Vas armando eso, ¿no? Tu plan de largo plazo lo vas trayendo, haciendo esas preguntas al cerebro. ¿Cómo puedo Exacto, resolver? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que quiero lograr? Esa también es una buena pregunta. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿No? Porque a veces trabajamos sin objetivos, sin definirnos, sin visualizarnos. Simplemente lo hacemos y ahí es donde después nos sentimos como, pero ¿soy exitosa o no? Soy exitosa claro, según los parámetros del otro porque yo nunca definí. Y ahí es un tema de mentalidad. Porque si yo digo lo que quiero lograr y lo logro, soy imparable, totalmente. ¿no? Y esto que traes, Ro, es uno de los grandes problemas también de la mayoría de los negocios, y es que no se te dan objetivos. Y trabajan todos los días así en el aire. Bueno, sí, me encanta, que yo acá pone alguien la ley de Pareto, sí. Hay cosas que implican, ¿no? Pero, por ejemplo, los objetivos deberían ser ese 20% de acciones necesarias y específicas y concretas para hacer, como dice Mónica acá, para que no se nos escape el negocio de las manos. Porque, por ejemplo, yo a veces trabajo con personas y lo primero que les pregunto es, ok, contame cuáles son tus metas de acá, del último trimestre del año. Y no tienen. Y no tener metas es como, no armas un camino a ningún lado. O sea, ¿a dónde Claro. vas si no tenés metas? O sea, no, bueno, voy viendo. Y el voy viendo es No, un desperdicio de energía. O sea, de no, no, por vuelta, eso nos entendemos bien. Como que cuando Gabo me preguntó, yo lo tenía clarísimo. claro. Pero bueno, no sucede en la mayoría de los casos. O sea, vos tenías ya, digamos, toda esa parte trabajada, pero en la mayoría de los casos de personas con las que yo trabajo no tienen objetivos, nunca los setearon y van viendo. Y eso Imagínate es esa mente parte de la trabajando en el mentalidad. van viendo. Sí, no. Eso es parte del trabajo de mentalidad, ¿no? El enfocarte en estar convencida en que lo vas a lograr, porque vos definiste lo que querés lograr y porque le preguntaste a tu cabeza cómo lo vamos a lograr. O sea, casi como, estoy hablando como, alíate con tu cabeza, con tu No, mentalidad, que trabaje a claro, favor tuyo. es así. Hacé que trabaje para vos y no al revés. O sea, porque si no, sos como una marioneta, como nada, un barrilete en el viento que no vas para ningún lado. Es la Sí, diferencia entre sí. que vos agarres el timón de tu negocio y de tu futuro a que vos vayas más o menos para donde te lleva el viento. Bueno, hay un abismo ahí, ¿no? Entonces, eh, trabajar mentalidad siempre es el punto de partida. Y es el punto de partida para que tu negocio funcione, porque es lo que te ayuda a sostener el mediano y largo plazo cuando las cosas no son como vos te las imaginabas. Que eso puede pasar, por Totalmente. supuesto, porque la vida es dinámica. Pero tener una buena mentalidad es lo que te mantiene. Es lo que Ahí te nos mantiene y lo preguntan, que te sostiene, ¿no? Lo que te sostiene bien afirmada en lo que estás haciendo. Y con flexibilidad, porque en realidad vos en un negocio tenés que tener base firme, pero tenés que tener la flexibilidad para moverte y acompañar el movimiento del mundo, porque vos no sos un ente aislado, ¿no? En el mundo de los negocios. A ver, todos los que no fueron flexibles cuando empezó la pandemia, out. O sea, si no te sí, reconvertiste, nada, estabas en una muy mala posición. Entonces, claro, pero eso, eso es lo loco. La flexibilidad no pasa por la mentalidad. O sea, tenés que tener, como que la mentalidad tiene que ser firme y tenés que estar convencido, pero la flexibilidad pasa en un tema como más arriba, más visible, en el negocio, ¿no? No sí, flexibilidad en tu mentalidad de, bueno, está bien, esta vez me voy a perdonar pensar mal o esta vez me voy a perdonar sentirme fracasado. No, eso no es flexible. Ahí no. no, pero no es esa flexibilidad, sino que es la flexibilidad mental de adaptarte a lo que está Ah, eso pasando sí, alrededor, ¿no? Tenés que ser eso sí. lo suficientemente firme como para mantenerte y saber, ¿no? Qué es lo que, hacia dónde enfocás, y por otro lado tener la flexibilidad para moverte y acompañar el movimiento de la afuera. Hay una disciplina, yo no la practico, que es el aikido, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con vos estar firme y usar la fuerza del entorno como para potenciar tu fuerza. Un poco esto es lo mismo, ¿no? Vos desde tu mentalidad estar alerta y flexible como para acompañar lo que va pasando a tu alrededor. Entonces, a ver, si empezó la pandemia y vos tenías un negocio y como dice acá Daniela, no tenías un plan B activado o algo rápido que puedas cambiar, la realidad es que esto te llevaba puesta a la realidad, ¿no? O sea, yo trabajé con muchas personas, me dijeron, y no, a mí me agarró la pandemia y tardé mucho en reconvertirme. Bueno, es un tema de
cómo estás vos con tu mentalidad. Si vos estás muy aferrado a tus ideas, de vuelta, a las historias que te Sí. contas, a tus creencias, te cuesta mucho hacer ese cambio de rumbo, que por ahí no es una vuelta, un giro de 180 grados, ¿no? Por ahí es un poquito moverte, como para adaptarte a lo que viene. Total. Ahí se nos pasó una pregunta que decía, ¿qué pasa si tenemos metas pero no las logramos? Y ahí también es un tema de mentalidad súper importante. Sí, y también tenemos que entender que las metas no siempre se logran. Es parte, o sea, es casi la esencia de la meta, ¿no? A ver, puede haber metas que no se logren, igual que puede haber compromisos que se repacten, ¿no? El problema que tenemos es que creemos que las metas que nos ponemos siempre se tienen que cumplir en el 100%. Y la realidad es que esas metas que nosotros tenemos marcan un camino. O sea que si nosotros Claro. tenemos una meta y empezamos a transitar ese camino, ya tenemos parte del camino transitado. Es mucho peor no tener metas que tener metas y que no se hayan cumplido en su totalidad. Porque en general Buenísimo lo que sucede que estás vos en la diciendo. meta que te pones, aunque sea una parte de la meta, la completas. Quizás no el 100, pero por ahí el 50, no sé. Buenísimo lo que estás diciendo porque muchas veces puede pasar que por no cumplir la meta, bueno, el próximo mes no me pongo nada y total el mes pasado no las cumplí. Y no, volví a ponerte una meta y por ahí es una meta un poquito más baja, más cercana a la realidad, ¿no? Para Total, y es, sentirte que lo y es que cumpliste, pero aprendo, y la capitalización de la meta es que aprendo de esta meta que no se cumplió, ¿no? Es decir, esta meta yo había pensado, porque si realmente habías pensado que ibas a vender $1.000.000 y vendiste 10.000, bueno, ¿qué aprendes para el próximo seteo de metas, no? ¿Qué falló ahí? O sea, es un aprendizaje. Y por ahí habías puesto una meta muy alta, por ahí la situación del mercado cambió, perdiste una alianza, pueden pasar mil cosas, pero de todo vos podés aprender. Y algo de no, ese camino vas a recorrer, al menos el aprendizaje. totalmente. O si no hubieses tenido esa meta de 1 millón, por ahí no hubieses hecho 10.000, hubieses hecho 5, porque ir por el mundo ahí a ver cuánto vendo y qué voy a hacer para vender, y vendiste 10 porque tenías la meta de 1 millón. Entonces, seguir Tal cual. poniéndose metas y seguir trabajando por las metas y como decías recién, preguntarle al cerebro, ¿qué tengo que hacer para vender 1 millón? Claro. ¿Cómo hago ¿No? para vender 1.000.000? ¿Qué próximos pasos tengo que dar? ¿Con quién tendría que hablar? Pregunta. Pregunta. Es Claro. preferible que tu cerebro y tu mente estén ocupados con cosas productivas a que estén ocupados con cosas que no pueden manejar, porque esa es la otra, ¿no? Yo no puedo hacer, a ver, desde mi lugar hoy, lo que puedo hacer para combatir la pandemia es quedarme lo más que puedo en mi casa, tratar de interactuar lo menos posible con otras personas, cuidarme mucho, lavar las cosas cuando llegan, no sé. Eso que yo puedo hacer, lo puedo hacer. Ahora, estar hablando y discutiendo sobre la situación mundial de la pandemia y los charts de Otro Inglaterra y tema. eso, no, lo puedo hacer como un pasatiempo, pero tengo que entender que no pueden ser mi preocupación esas cosas todo el tiempo. Por eso yo cuando empezó la pandemia mi recomendación fue dieta de información, porque nosotros no tenemos una capacidad ilimitada de procesamiento de información. Elijamos qué miramos y qué pensamos. Y pensemos a propósito, con pensamientos positivos y cosas constructivas y que nos ayuden. Me gusta eso de elijamos qué pensamos. Sí, y pensemos a propósito. Nos quedan 5 minutos. Contame, ¿cuáles son los mayores errores que ves en mentalidad emprendedora y qué consejos das para tener como una mentalidad más, no sé si la palabra es exitosa o más poderosa? Sí, bueno, punto número uno es pensar, darnos cuenta de lo que estamos pensando, mejor dicho, ¿no? Pensar a propósito, darnos cuenta de lo que pensamos y pensar cosas que nos ayuden a lograr esas metas que tenemos. Punto número dos es ponernos metas. Cuando no Claro. tenemos metas, somos como un barrilete en el viento, vamos para cualquier lado, y aunque tengamos resultados, lo que suele suceder es que los resultados son muchísimo mejores cuando tenemos metas, ¿no? Porque Claro. imagínate que si nuestro cerebro y nuestra mente nos está ayudando a lograr resultados sin tener objetivos, cuando vos te seteás metas y le decís, listo, vamos para allá, meten toda la energía en ir para allá. O sea, no hay discusión con respecto a eso. Y la otra es ser muy conscientes de lo que nos pasa y de cómo nos sentimos. No solamente sentirnos a nivel emoción, sino sentirnos a nivel cuerpo, ¿no? Ok. Que es algo que muchas veces tenemos olvidado. Por ejemplo, vas a tomar una decisión y sentís un nudo en la panza, trata de frenar y mirar qué estás pensando. Muchas veces esa sensación de contracción es que el camino no es por ahí. Cuando algo es para vos, sentís una sensación de expansión. Y cuando vos incorporás todas esas cosas, y no solamente la cabeza en la toma de decisiones, y esto que estoy diciendo parece medio raro, pero la realidad es que hoy hay un montón de evidencia científica de que realmente
nosotros operamos de distintos dominios, no solamente desde la cabeza, y de hecho la cabeza, la mente es la parte más lenta. Cuando empezamos a actuar más desde la intuición, desde la emoción, incorporando otros dominios, nuestras decisiones de negocios se hacen mucho más poderosas y mucho más asertivas. Así que ahí Qué hay un potente. mundo por descubrir. Yo creo que es un desafío para nosotras como empresarias y como emprendedoras seguir formándonos permanentemente, aprender a pensar a propósito y aprender a mirar lo que estamos pensando para tomar mejores decisiones. Me encanta, porque básicamente la mentalidad correcta, la mentalidad exitosa o la mentalidad que nos va a hacer ser más poderosas es tener control de lo que pensamos, elegir qué pensar, pensar a propósito y pensar aquellas cosas que nos van a potenciar, ¿no? Ujú, exacto, sí. ¿Podríamos resumir toda esta hora en esas oraciones? Sí, más o menos, pero sí, sí, sí. Y creo que sí, creo que es fundamental que estemos muy atentos a lo que pensamos y a lo que decimos, ¿no? A cómo nos expresamos, qué Eso. cosas decimos y qué escuchamos, porque cada cosa que nosotros decimos la estamos escuchando también. Y es una reafirmación de esas mismas cosas que estamos pensando. Yo trabajo mucho con una palabra tan sencilla como el todavía. Es tan linda esa palabra, como, no, es que yo no sé hacer todavía, Todavía, claro, todavía, todavía. ¿no? Yo no Todavía es puedo, muy no sé, no poderoso, me sí. sale todavía, por ahora. Todavía. Le metes esa palabra y tu cabeza cambia, cambia enseguida y como que le dice, bueno, ok, no es por ahora, ya lo voy a lograr, ya lo voy a hacer. Totalmente, totalmente. Cambia radicalmente el switch. Esos son Me los encanta el todavía. pequeños trucos para manejar la mentalidad, ¿no? Totalmente, sí. Y otro que les recuerdo es el me. Acordate de sacar el me y analizar las Ah, cosas que te estás contando sin el me. Esto me lo hizo a mí, esto lo hizo. Y ahí vas a empezar a tener un rango mucho más amplio de mirada con respecto a la realidad. eso está bueno porque muchas veces nos tomamos todo muy personal. Y no es no me compró, no me dijo, no, es un tema del cliente, o de lo que le pasa, o de tu bebé no me Claro, come, no te lo hace a vos. claro, claro. No es personal, Eso más está allá de lo que te buenísimo, diga tu cabeza. eso está buenísimo. Bueno, Gabu, me encantó. Para mí es una charla poderosísima. A mí este tema me apasiona y todas las emprendedoras con las que trabajo con mentalidad realmente se ven los resultados y se ve el convencimiento y el poder que tienen para manejar los problemas, para definir objetivos, para atraer el éxito. Totalmente. Totalmente, totalmente. Parece magia, pero es trabajo. Es trabajo, sin duda, manejar la mentalidad es recontra trabajoso, re Es trabajo. trabajoso, pero trae frutos y te hace sentir bien. Y recordemos que los grandes exitosos del mundo son personas que trabajan su mentalidad. Así que si queremos ser exitosas, chicas, hay que trabajar la mentalidad. No Tal hay cual, otra no que queda otra. No queda no queda. otra. Gabu, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias Gracias. por estar acá para contarnos a todas lo que haces y cómo podemos mejorar. Y bueno, nos vemos a todas. No sé si tienen más preguntas, pero nos vemos el miércoles que viene. Que estén muy Un bien. placer. Chau. Chao, Saludos a gracias. todos.